¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Vamos a sumergirnos en un pasaje bíblico que, es cortísimo, son apenas 5 versículos, pero tiene una carga simbólica y una densidad emocional que de verdad invitan a un análisis minucioso. Totalmente. Estamos hablando de Apocalipsis 18, del 16 al 20. Y para esto nos basamos en varios análisis exegéticos y teológicos que lo desmenuzan desde todos los ángulos posibles. Histórico, literario, simbólico. El escenario es casi cinematográfico. Una ciudad inmensa, Babilonia la Grande, centro de poder y riqueza, acaba de ser aniquilada. Y lo que vamos a explorar hoy son las 2 reacciones, que son radicalmente opuestas a su caída. La misión es entender el porqué de ese choque. Y es que esa, creo yo, es la clave de todo. Este pequeño fragmento funciona como un microcosmos de todo el libro del Apocalipsis. Es un choque frontal, sin anestesia, entre la perspectiva del mundo y la perspectiva del cielo. De acuerdo. Entonces, para poder hacerle este análisis realmente detallado a las reacciones, creo que primero tenemos que hablar de la protagonista que no está en la escena, la que causa todo, Babilonia. Cuando el texto dice Babilonia la Grande, ¿hablamos de una ciudad literal? Deberíamos buscarla en un mapa. Esa es la pregunta fundamental para empezar, sí. Y los análisis coinciden en que no. No estamos hablando de una ubicación geográfica. Babilonia la Grande es un símbolo, una figura retórica potentísima. Ok. Representa, digamos, la esencia del poder mundano, opresor y corrupto que se opone a Dios. Y hay 2 maneras principales de entenderlo, que de hecho se complementan. La primera es la histórica, la más inmediata para sus lectores originales. La que entenderían en el siglo I, claro. Exacto. Para ellos, Babilonia era un código, casi un apodo para referirse al Imperio Romano. Ah, una crítica velada. Justamente, Roma era la superpotencia del momento, el sistema que las perseguía. Nombrarla directamente era muy peligroso, así que usaban el nombre de la antigua Babilonia, el imperio que había destruido Jerusalén siglos antes. La idea era evocar esa misma imagen de poder imperial arrogante. Entiendo. Una forma de decir Roma sin decir Roma. Precisamente. Pero luego está la interpretación simbólica, que es la que trasciende esa época y, sigue siendo relevante hoy. Que es más universal, digamos. Eso es. En este sentido, Babilonia representa cualquier sistema mundial, en cualquier momento de la historia, que se base en la codicia y la injusticia. Es un sistema que, según los textos, fusiona 3 cosas: poder político opresor, una religión que se ha corrompido y un comercio globalizado que solo busca la ganancia. Con esa imagen de Babilonia en mente como este gigante corrupto, creo que ya podemos entrar a la primera reacción a su caída, que se describe del versículo 16 al 19, el lamento de la tierra. Y arranca con una fuerza tremenda, ¿no? Con una fuerza increíble, con un grito. ¡Qué terrible, qué terrible! Y lo repite. No es un qué lástima, es un grito de dolor. Totalmente. En el griego original es uai uai, que no es una simple queja, es un alarido de duelo profundo, de shock total. Es el sonido que haces frente a una catástrofe que creías imposible. Y justo después de ese grito, el texto hace algo que me llama mucho la atención. Se detiene a describir a la ciudad caída con un detalle casi obsesivo. Dice que estaba vestida de púrpura, lino escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Parece, el inventario de una joyería en medio de un funeral. ¿Por qué? Es que cada uno de esos elementos es un símbolo cargado de significado. No es una lista de compras, es un acta de acusación. ¿La púrpura y el escarlata no eran simples colores? Ah, claro. Eran los colores de la realeza, del senado romano, de la élite del imperio. Wow, espera, o sea que llevar púrpura era como tener un jet privado hoy en día. No era solo ropa, era una valla publicitaria que gritaba:
soy poderoso y obscenamente rico. Exactamente esa es la imagen. De hecho, el tinte púrpura se extraía de miles de caracoles murex, un proceso carísimo. Era literalmente más valioso que su peso en oro. Increíble. Entonces, no solo simboliza opulencia, sino toda la industria de explotación que había detrás para conseguirla. Y el oro, las piedras preciosas, las perlas, completan el cuadro. El cuadro de la arrogancia. Exacto. El punto es que Babilonia no solo tenía riquezas, estaba vestida de ellas. Su identidad, su ser, era su opulencia. Se definía por lo que poseía. Por eso, cuando lo pierde todo. Y eso conecta con una frase que se repite como un martillo a lo largo de estos versos. En un solo instante se esfumó todo. Ese recurso es potentísimo. La repetición subraya que el juicio es súbito, total e irreversible. Para un sistema que se veía a sí mismo como eterno, como el imperio sin fin de Roma, la idea de ser aniquilado en una sola hora es la máxima humillación. ¿Demuestra su fragilidad, al final? Demuestra la fragilidad de todo poder humano que ignora la justicia. Lo que tardó siglos en construirse se desvanece en un parpadeo. Es una idea que da vértigo. Y luego el foco cambia. Se pone en los que lloran. El texto dice que son todos los capitanes de los barcos mercantes, y los pasajeros, los marineros y las tripulaciones. Y la escena es muy gráfica. Se mantienen a distancia y se echan tierra en la cabeza. Analicemos ese grupo, porque no es casual. Esa lista representa a toda la cadena de suministro del comercio marítimo globalizado de la época. Desde los grandes empresarios hasta el último marinero. Exacto. Los engranajes de la máquina económica de Babilonia. Y el hecho de que se mantengan a distancia es interesante. No solo por miedo al fuego, sino que refleja también su distancia moral. Eran beneficiarios, pero no el centro del poder. ¿Y cuál es la motivación de su llanto? Y aquí viene lo fascinante. Su lamento es absolutamente egoísta. Los análisis teológicos son unánimes en este punto. ¿No lloran por la ciudad entonces? ¿O por su gente? Para nada. No hay ni una palabra de lamento por las vidas perdidas, ni por la injusticia que representaba Babilonia. Su llanto es puramente económico. Lloran por la cartera. Lloran por la cartera, exactamente. El texto lo dice claro. Se hicieron ricos transportando por los mares la gran riqueza de ella. Su fuente de ingresos, su modelo de negocio acaba de colapsar. Qué duro. Es un espejo muy incómodo de nuestra propia época, ¿no? Ver a alguien llorar por la caída de la bolsa sin pensar en las consecuencias humanas. Es un espejo brutal. Y el gesto final lo confirma. Echarse tierra en la cabeza. Este era un ritual de luto profundísimo en el mundo antiguo. Lo vemos en Job, en los profetas, para expresar un dolor existencial. Claro. Y aquí, ese gesto tan sagrado se usa para lamentar una pérdida de beneficios. Es la imagen perfecta de la bancarrota moral del sistema. Su dolor más grande está reservado para el dinero. Un lamento desolador. Pero lo que de verdad te sacude es que, justo después de este llanto materialista, el texto cambia de canal por completo. El versículo 20. Es un giro de 180 grados. Es casi como un golpe en la mesa. Mientras en la tierra se tiran tierra en la cabeza, la instrucción para el cielo es: alégrate. Y también ustedes, pueblo de Dios, apóstoles y profetas. Y la pregunta es inevitable. ¿Cómo que se alegren? Suena casi cruel, ¿no? ¿Alegrarse por una destrucción tan masiva? Es una pregunta incómoda y es necesaria, porque es el núcleo teológico de todo el pasaje. La clave es que no es un gozo sádico por el sufrimiento ajeno. No es una fiesta porque la gente esté muriendo. ¿Entonces qué es? Es una celebración de la justicia. Babilonia no era una ciudad neutral. Simbolizaba la opresión, la explotación y, muy importante, el derramamiento de la sangre de los inocentes. Entonces, su caída no es una tragedia, sino una liberación. Es la vindicación de sus víctimas. Es la respuesta final de Dios a las oraciones de los oprimidos. La alegría del cielo no es por la destrucción en sí, sino porque la justicia por fin ha prevalecido. Es la alegría de ver que la maldad no tiene la última palabra. Hay una frase al final del versículo 20 que parece ponerle el sello a esa idea. Sí, es la que lo explica todo, pues al fin Dios la ha juzgado por amor a ustedes. Esto es fundamental.
El juicio divino no se presenta como un acto de ira arbitraria, sino como un acto de amor y liberación para el pueblo que ha sufrido bajo ese sistema. Es como decir, sus vidas importan. Sus lágrimas importan, su sufrimiento importa, y la justicia para ustedes es una prioridad. La alegría del cielo es la alegría de ver el orden moral del universo restaurado. Ok, si juntamos todas las piezas de este análisis tan detallado, ¿qué podemos llevarnos? Por un lado, este dolor visceral por la pérdida de riqueza. Por el otro, esta alegría celestial por la justicia. Al sintetizar los temas centrales, surgen varias ideas clave. La primera, y la más obvia, es una crítica demoledora al materialismo. Sí, eso queda clarísimo. Es una advertencia sobre lo frágil que es construir una civilización sobre la base de la riqueza y el poder. El texto grita que todo eso es efímero. Que puede desaparecer en un solo instante. Y la segunda idea clave sería la naturaleza de la justicia divina. Exacto, que no es una venganza ciega, sino una restauración del orden. Es la vindicación de los oprimidos. Es la respuesta a la pregunta de si el mal puede reinar para siempre. Y la respuesta del texto es un no rotundo. Para la comunidad original, los cristianos del siglo I bajo Roma, esto no era teología abstracta. Para nada. Imagínate, era un mensaje de esperanza radical. Les decía que el imperio romano, que parecía invencible, no tendría la última palabra, que su sufrimiento no era en vano. Les daba una perspectiva diferente. Les daba una certeza. Y esto nos lleva a la última clave, un llamado a la acción. Un poco antes, en el mismo capítulo, una voz del cielo dice: «Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados». Lo que se podría interpretar como un no se hagan cómplices. Precisamente, es una advertencia a no identificarse con los sistemas injustos, a no buscar beneficiarse de ellos, a mantener una distancia crítica. Porque el texto deja claro que los que se aferran a Babilonia, al final compartirán su destino. Es un llamado a elegir de qué lado de la historia se quiere estar. Del lado de los que lloran por el oro perdido o del lado de los que celebran la justicia. En resumen, en solo 5 versículos, el texto usa un simbolismo riquísimo, contrastes dramáticos y emociones a flor de piel para comunicar un mensaje que es increíblemente complejo sobre el poder, la riqueza, la complicidad y la justicia. Este análisis minucioso nos ha mostrado todas esas capas que van mucho más allá de una simple historia de una ciudad en llamas. Así es. Y al final, este contraste tan afilado entre la justicia que celebra el cielo y el lamento egoísta de la tierra nos deja con una tensión, con una pregunta para seguir reflexionando, ¿no? A ver. El texto nos impulsa a mantener una esperanza firme en que la justicia finalmente prevalecerá, pero al mismo tiempo nos desafía a pensar: ¿cómo mantenemos esa postura firme contra la injusticia sin perder la compasión por las personas que, aun siendo cómplices del sistema, también son arrastradas y destruidas en su caída? Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.